Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles a la distancia y aprovechar la oportunidad para continuar creciendo en el conocimiento de Cristo y su verdad. Y en esta ocasión, el tema que hemos de estudiar lleva como título La confesión en tan solamente 10 pasos. Así que, con eso dicho, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver a quién debemos de confesar todos nuestros pecados, iniquidades y rebeldías. Y la base bíblica está en Salmos 32, versículo 5, que dice así: Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vamos a mirar con cuidado cómo inicia el texto bíblico. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Eso significa que nosotros debemos de confesar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras rebeldías, todas nuestras transgresiones y todas nuestras desobediencias única y exclusivamente a Jehová, y no a un sacerdote, y no a un pastor, ni mucho menos a una virgen. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver por qué razón es que debemos de hacer nuestra confesión a Jehová con sinceridad de corazón. Y la base bíblica está en Salmos 139, versículos 2 y 4, que dicen así: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Vamos a mirar en primer lugar lo que dice el versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Luego el texto agrega que Jehová no solamente conoce cuándo nos sentamos, cuándo nos levantamos, cuándo es que salimos, cuándo es que entramos, sino que Jehová ha entendido desde lejos mis pensamientos. Por lo tanto, este ser divino, identificado como Jehová, tiene un amplio conocimiento de mi vida y aún tiene total conocimiento de mis pensamientos. Tanto así que el versículo 4 menciona: Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Por lo tanto, la razón por la cual debemos de hacer nuestra confesión a Jehová con sinceridad de corazón es porque en realidad no podemos engañar a Jehová, no le podemos ocultar ninguna información, porque aún la palabra, antes de que esté en nuestra lengua, Jehová la conoce. Aún nuestros pensamientos están al descubierto delante de Jehová. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que avancemos ahora con el paso número 3, donde queremos ver cuál es uno de los cuidados que debemos de tener a la hora de presentar nuestras confesiones a Jehová.
Y la base bíblica está en Levítico 5, versículo 5 y Esdras 10, versículo 2, que dicen así: Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. En el versículo 5 encontramos lo siguiente: Cuando pecaré en alguna de estas cosas, es decir, cuando pequemos en contra de Jehová con cualquier desobediencia a su santa ley, a los 10 mandamientos o a cualquier otra enseñanza de su santa palabra, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, confesará aquello en que pecó. Es decir, que uno de los cuidados que debemos de tener a la hora de presentar nuestras confesiones a Jehová es que debemos de llamar el pecado por su nombre. Debemos identificar específicamente aquel pecado que hemos cometido. De hecho, el versículo 2 es una clara ilustración de lo que estamos mencionando, porque dice allí: Entonces respondió Secanías a Esdras: Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Y como hemos aprendido que la confesión de los pecados debe de ser específico, debe de ser particular, debe de mencionar el nombre del pecado, quiero agregar que nosotros hemos tomado mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, y ese pecado es identificado en la Biblia como el pecado de yugo desigual. Así que cada vez que hemos de confesar nuestros pecados a Jehová, debemos de ser puntuales, debemos de ser específicos. Con eso en mente, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver por qué es indispensable que seamos movidos por el Espíritu Santo a la hora de hacer nuestra confesión. Y la base bíblica está en Salmos 38, versículos 17 al 18, que dicen así: Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. En el versículo 17 encontramos lo siguiente: Mi dolor está delante de mí continuamente. Luego el versículo 18 agrega: Por tanto, es decir, porque mi dolor está delante de mí continuamente, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Porque sin lugar a dudas, es indispensable que nosotros seamos movidos por el Espíritu Santo a la hora de hacer nuestra confesión, para que lo hagamos con un claro entendimiento del dolor, de la tristeza que sentimos por el pecado y la maldad que estamos confesando a nuestro Dios. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 5, donde queremos ver qué es lo que ofrece Jehová a todos los que cumplen con las condiciones establecidas en su palabra.
Y la base bíblica está en Primera de Juan, capítulo 1 y el versículo 9, juntamente con Isaías 1, versículo 18, que dicen así: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el versículo 9 encontramos lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose a Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Eso significa que si nosotros cumplimos con las condiciones establecidas en la palabra de Dios, confesando nuestros pecados con sinceridad de corazón, sin excusas, sin justificaciones, sin culpar a los demás, si confesamos nuestros pecados identificándolos por nombre, si confesamos nuestros pecados con dolor y tristeza en nuestro corazón por haber quebrantado el corazón de Dios, entonces la promesa del Señor para con cada uno de nosotros es que por su fidelidad y por su justicia, Él nos perdonará de todos nuestros pecados. De hecho, el versículo 18 agrega: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, si buscamos a Jehová para estar a cuenta, si buscamos a Jehová para cumplir con las condiciones establecidas en su palabra, aunque nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 6, donde queremos ver por qué razón es que muchas personas no ven la necesidad de arrepentirse y de confesar sus pecados a Jehová. Y la base bíblica está en Nehemías 9, versículo 3, que dice así: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Notemos la parte del texto que nos dice lo siguiente: y puestos de pie en su lugar, refiriéndose a los siervos de Dios, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Eso significa que los siervos de Dios se pusieron de pie y expusieron la ley de Jehová su Dios, expusieron la ley moral a la luz del mensaje de los 3 ángeles y expusieron la ley natural a la luz de la reforma pro salud. Y cuando estos siervos de Dios expusieron la totalidad de la verdad presente por la cuarta parte del día, entonces, como resultado de la clara exposición de los pecados a la luz de la totalidad de la verdad presente,
la cuarta parte del día, los que escucharon acerca de sus pecados fueron movidos por el Espíritu Santo para confesar sus pecados. En otras palabras, la razón por la cual muchas personas no ven la necesidad de arrepentirse y de confesar sus pecados a Jehová es porque no se les está exponiendo claramente sus pecados a la luz de la totalidad de la verdad presente. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que sigamos ahora con el paso número 7, donde queremos ver qué es lo que deben de hacer los que han sido perdonados después de haber confesado sus pecados a Jehová. Y la base bíblica está en Hechos 19, versículos 18 al 19, que dicen así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. En el versículo 18 encontramos lo siguiente: y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Es decir, cuando escucharon sus pecados presentados con claridad a la luz de la totalidad de la verdad presente, muchos de los individuos creyeron el mensaje de Dios y vinieron confesando sus pecados. Luego el versículo 19 agrega: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. Eso significa que lo que deben de hacer los que han sido perdonados después de haber confesado sus pecados a Jehová es apartarse de los pecados que habían estado practicando, porque dice allí que los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron. En otras palabras, los que habían practicado la vanidad trajeron los artículos vanidosos y los destruyeron. Los que habían practicado la fornicación dejaron de fornicar. Los que habían practicado el escuchar música mundana trajeron sus archivos de MP3 y los eliminaron. Los que habían practicado la chismografía dejaron de practicar el chisme. Los que habían practicado el narcotráfico dejaron de practicar el tráfico de drogas. Los que habían practicado el orgullo y la soberbia dejaron de practicarlo. Los que habían practicado el consumo de marihuana y el uso de otros tipos de drogas los trajeron y los quemaron. Los que habían practicado el consumo de bebidas alcohólicas los trajeron y los destruyeron. Es decir, que los que verdaderamente están agradecidos con Dios porque sus pecados han sido perdonados, deben de demostrarlo abandonando los pecados previamente confesados. Con eso en mente, estamos listos para continuar
con el paso número 8, donde queremos ver cuál es una de las razones por las cuales nuestras oraciones no son eficaces ni tampoco son poderosas. Y la base bíblica está en Santiago 5, versículo 16, que dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a mirar con cuidado lo que dice el texto bíblico. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Luego el texto agrega: la oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que una de las razones por las cuales nuestras oraciones no son eficaces y tampoco son poderosas es porque no estamos cumpliendo con la condición que aparece al inicio del texto. Tenemos que confesar nuestras ofensas a aquellas personas a quienes hemos ofendido. Tenemos que buscar a las personas a quienes hemos perjudicado y confesarles nuestras ofensas, llamando el pecado o los pecados por su nombre, sin excusas, sin justificaciones, sin culpar a los demás. Con humildad de corazón, tenemos que buscar a los individuos a quienes hemos perjudicado y confesarles nuestros pecados. Después de eso, habiendo cumplido con la condición, entonces podemos orarle al Señor y confiar en su voluntad y confiar en sus promesas, porque el texto dice que la oración eficaz del justo, entendiendo que el justo es el que cumple con las condiciones, entonces ese justo verá el poder de Dios, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 9, donde queremos ver cuál es el principio bíblico que no debemos de pasar por alto los que esperamos ser perdonados por Jehová. Y la base bíblica está en Número 5, versículo 7, que dice así: aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Vamos a empezar mirando la parte del texto que dice lo siguiente: aquella persona confesará el pecado que cometió. Es decir, el primer paso a seguir, de acuerdo al principio bíblico, es confesar puntualmente, específicamente, llamando el pecado por su nombre a la persona a quien perjudicó. Luego el texto agrega: y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Eso significa que de acuerdo al principio bíblico, el individuo que ofendió, el individuo que pecó contra su hermano, además de confesar el pecado específicamente, también debe aplicar
el principio bíblico de la restitución, del resarcir, del recompensar a aquel a quien ofendió. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Con eso dicho, estamos listos para finalizar con el paso número 10, donde queremos ver por qué es crucial confesar nuestros pecados y también compensar a todos los que hemos perjudicado. Y la base bíblica está en Zacarías 3, versículo 1, que dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Esto significa que así como Josué era el sumo sacerdote en ese contexto, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, hoy nosotros tenemos a Cristo en el juicio celestial como nuestro gran sumo sacerdote, y Satanás sigue acusando, sigue reclamando y sigue presentando cada uno de esos pecados que nosotros no hemos confesado a nuestro prójimo, y cada uno de esos pecados que nosotros no hemos compensado ni restituido a nuestro prójimo. Y con esos pecados encubiertos, con esos pecados sin confesar y sin restituir, Satanás logrará condenarnos y reclamarnos para que seamos destruidos juntamente con él en el lago que arde con fuego y con azufre. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras rebeldías debemos de confesarlos a Jehová nuestro Dios, y no al sacerdote, no al pastor, ni mucho menos a la Virgen. Vimos también que debemos de confesar los pecados con sinceridad de corazón, porque de todas maneras no podemos engañar a Jehová, porque Él conoce todas las cosas. Inclusive nosotros vimos que a la hora de confesar debemos de llamar los pecados por su nombre. Por otro lado, nosotros concluimos que al llamar los pecados por su nombre, al confesarlos a nuestro Dios, también debemos de sentir dolor y tristeza por haber quebrantado el corazón de nuestro Dios. Además de eso, nosotros estudiamos que si cumplimos con las condiciones establecidas en la palabra de Dios, el Señor nos promete perdonarnos todos nuestros pecados y nos promete limpiarnos de toda nuestra maldad. Otro punto importante que estudiamos fue que muchas personas no sienten la necesidad de arrepentirse ni de confesar sus pecados a Dios, porque no se les está exponiendo
claramente sus pecados a la luz de la verdad presente en su totalidad. Vimos también que después de confesar nuestros pecados al Señor, debemos de demostrarle agradecimiento por su perdón, apartándonos y abandonando los pecados que hemos confesado. Además de eso, nosotros vimos que la razón por la cual muchas de nuestras oraciones no son eficaces y no reciben poderosas respuestas de parte del Señor es porque no estamos cumpliendo con la condición de confesar nuestros pecados a aquellos a quienes hemos ofendido. Por otro lado, nosotros vimos que el principio bíblico que debemos de aplicar después de confesar nuestros pecados a aquellos a quienes hemos perjudicado es el principio bíblico de la compensación y de la restitución. Y lo último que nosotros estudiamos fue que si no confesamos nuestros pecados a aquellos a quienes hemos perjudicado y no compensamos ni restituimos a aquellos a quienes hemos dañado, Satanás utilizará esos mismos pecados para reclamarnos y para lograr que seamos condenados juntamente con él al lago que arde con fuego y con azufre. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle a que confiese todos sus pecados al Señor y confiese todos sus pecados a aquellos a quienes ha ofendido aquí en la tierra. Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.